siempre haberos escuchado, pero bueno, a ver si el próximo año podemos hacer sesión de viernes y sábado, porque es que a las 2 menos 10, menos 5 nos cierran y aquí te cierran casi como en un campo de estos un poco más... Bueno, psiquiatra para ti. Eso, no quería decirlo. Bueno, voy a comenzar a comentar pues esta conferencia o esta ponencia que se titula Nuestro derecho a la enfermedad existencial, por una parte, y luego la posibilidad de combatirla, posibilidad moral de combatirla. Por una parte voy a empezar con una pequeña introducción y quería decir, yo creo que estamos aquí en sintonía, hay una serie de literaturas, de libros que se estilan mucho por ahí, de psicólogos, como pueden ser, pues bueno, no voy a decir nombres, solo uno, ¿no? Pues títulos de libros como Sin miedo, de un tal Rafael Santandreu, que luego además es súper vendido, y además yo creo que tiene ciertas cosas que tienen cierta bueno, conexión con la realidad. O de un tal Enrique Rojas, que nos habla desde la psiquiatría con una frase que, bueno, es que te llama la atención, ¿no? La felicidad está en tu cabeza, no depende de la realidad. Y esto es por donde quería yo enfocar ahora el tema, ¿no? La enfermedad existencial no es la enfermedad ni psiquiátrica, que yo esto no lo voy a tratar, ni la enfermedad de tipo más conductual, sino que quería dar un barrido a lo largo de, pues de la historia, un poco de la civilización, sobre todo en Occidente, de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo no volverse loco? Esa sería la pregunta para dar cabida a lo que sigue, ¿no? ¿Cómo no volverse loco en este mundo cuando estar bien es lo raro? Esa sería una primera forma de demostrar desde dónde voy a hablar. Creo que hay, y ahora es cuando voy a comentar, un derecho a la enfermedad. Hay un derecho a la enfermedad existencial y lo voy a contemplar desde varios puntos de vista. Es decir, ¿por qué decimos que tenemos derecho? Luego ya veremos si hay posibilidad de combatir esa enfermedad existencial. Hay un primer apartado, podríamos decir, orgánico, funcional, ambiental, en el cual, bueno, pues yo estuve, cuando acabé la carrera de psicología, me fui a Montey, a un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico, y estuve allí de ayudante de enfermería, y me llamó mucho la atención el estar con los pacientes que están ahí ingresados, ¿no? Porque eso no es literatura. Yo había una paciente en el pabellón de psiquiatría que adoptaba fórmulas cerúleas como las habíamos estudiado en psicopatología, es decir, que tú le cogías la mano y podías hacer con su mano, pues casi vamos como quisieras, ¿no? Porque tenía una esquizofrenia catatónica. Por una parte, ves eso, ves síndromes de Korsakoff, ves un esquizofrénico, que yo hablaba con ellos en francés, porque no es una zona francesa, y se te quedaba mirando el sol y le ponían unas gafas para que, claro, no agotase, ¿no? Pues, sus córneas. Era hijo de familias ricas, y entonces, pues yo aquí me pregunto, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en gente así, desde un punto de vista orgánico, funcional, para que ocurra esto? Bueno, pues es una primera... Es decir, esta gente no creo yo que diga voy a adoptar una esquizofrenia catatónica, sino que te viene dado por una parte. Y así tienen que salir adelante, y para eso hay una sociedad, la sociedad pues, psicológica, institucional, que intenta dar respuesta a estas cosas, que en absoluto son sencillas. En absoluto son sencillas, porque también desde este punto de vista quería comentar, cuando empecé en Salamanca un contrato de psicólogo en prácticas de ayuda a domicilio con el Inserso, me acuerdo que tus apuntes de psicología quedaban bastante en pésimo lugar cuando tenías pacientes que no se movían, estaban postrados en cama y que ni siquiera emitían una operante, y tú ahí leyendo modificación de conducta, es decir, ahí hay unas cosas que se nos escapan. Es decir, esta gente yo creo que tiene derecho a esa infirmitas de la que has hablado, porque es que viene ya casi como de serie. Hay unos problemas orgánicos, funcionales, que yo creo que la psiquiatría y la psicología pueden dar cierta respuesta, y la están dando, limitada en algunas ocasiones y menos limitada en otras. Por otro lado,
como segunda, después de esta orgánico-funcional, quiero contemplar también la visión existencialista, que, si vosotros recordáis, pues se atribuye mucho a movimientos de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, a Francia, Sartre, Simone de Beauvoir, etc. Heidegger, un filósofo muy importante, reconoce en su Ser y Tiempo, en su obra, que nosotros, cuando nacemos, es decir, somos arrojados, eyectos al mundo. Eso lo dicen en un término, una traducción española que puede ser un poco, bueno, insuficiente, pero cualquiera de nosotros es arrojado a este mundo. Y ahí tienes que componértelas. Como diría Ortega, uno de sus discípulos, bueno, y para mí un gran maestro español, porque estuvo con él, como diría Ortega, somos náufragos. Tenemos un cierto derecho a la enfermedad existencial, porque a nadie de los que estamos aquí, y a los suicidas, pues yo creo que también se deben montar alguna de estas películas, a nadie se nos ha pedido permiso. Es decir, hay unas características que entroncan bastante bien con el modo de pensar de los existencialistas, en un análisis fenomenológico. ¿Qué es lo que nos sucede? Eyectos al mundo, arrojados, ellos dicen que estamos solos. ¿Estamos solos? Aquí podemos estar ahora juntos, pero evidentemente hay una soledad que la describe Ortega y Gasset en algunos de sus libros, muy peculiar. Somos como mónadas, utilizando un término leiniciano, que creo yo que somos muy difíciles, es muy difícil de potenciar la comunicación entre nosotros, por razones del más variado tipo. Ahí tendríamos que ir a la historia de la filosofía, donde yo creo que pues lo petaron los sofistas, ¿no? Cuando dicen Gorgias cosas que parecen, dicen, pero esto es más actual que nada. El ser no sabemos si existe no sabemos si se puede comunicar, y si se pudiera comunicar no sabríamos si lo podríamos entender. ¿Y a qué me refiero yo haciendo esto alusión a los existencialistas? Que yo creo que cuando estamos con los otros, cada uno de nosotros tenemos una película totalmente diferente. Y entonces tú comentas un problema a tu amigo o a tu compañero y el otro te salta por otra. Es decir, no hay una... La comunicación humana creo que está cortocircuitada. Es verdad que luego, en ciertos contextos, podemos en ciertos temas pues vitorear al equipo ganador o al equipo de baloncesto, hacer ahí pues en la plaza de toros, bueno, pues un vítor a un torero, ¿no? Pero creo que existencialmente estamos cortocircuitados. No sé por qué. Yo creo que esto es muy interesante estudiarlo, porque yo creo que tenemos películas diferentes. Se podría estudiar incluso desde el materialismo filosófico, pues claro, la dificultad de conjugar nuestra comunicación. A mí se me antoja imposible, excepto en ciertos momentos de lucidez. Hay otras características de los existencialistas que dicen que somos un quehacer. Eso lo dice Ortega. Somos un faciendum. Cuando llegamos aquí, a esta existencia, tenemos que hacernos. Un faciendum es, bueno, el gerundio del facere, es decir, tenemos que hacernos. Y no es fácil. Primero, muchas de las cosas que querríamos hacer ya están hechas. A veces uno se quiere presentar a la posición de bombero y ya está, no hay más plazas. Entonces tienes que irte a otra cosa. Y a lo mejor tu vocación primigenia pues era bombero u otras. Hay una dificultad a la hora de hacernos, el quehacer nuestro en esta vida. Hay muchas cosas que están hechas y hay otras que están por hacer. Ahí entra toda la invención humana, que creo yo que es una de las posibilidades, que luego comentaremos, de salir adelante. Pero no es en absoluto sencillo, porque la vida de nuestros antepasados también era así. Tenían que hacerse, siquiera con las presas para comer, siquiera con el alimento, o con sus parejas, etc. Otra característica que nos dicen los existencialistas, y voy a ir más deprisa de lo que se querría, es que estamos con otros, los otros. Es decir, los otros a veces nos ayudan, nos refuerzan, nos animan, pero los otros, cuando uno está con los demás, escucha mucho, ¿no? En el trabajo dices, oh, es que este tío no le puedo ni ver. Hay unas paranoias de la gente que nos llevan a un malestar, que bueno, ahora me recuerdo pues lo que dice Schopenhauer, ¿no? Como en la fábula de los erizos, ¿no? Que si nos acercamos mucho nos pinchamos con las púas y si nos alejamos mucho tenemos frío. Entonces, es esa mínima distancia que hay que tener con nosotros
en un mundo tan plural, discontinuo, donde no sabes por dónde puede salir. Cuando tú haces una broma, el otro la malinterpreta y a veces haces una cosa seria y el otro se la toma a chufla. Entonces, es muy interesante este análisis del existencialismo tanto alemán como francés. Me recuerda ahora, por ejemplo, también Calderón de la Barca, cuando ve a ese pez nadando en el río, ¿no? Dice, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Eso lo dejo ahí, ¿no? El ser humano, hay que hacer un análisis del ser humano, cómo funcionamos, cómo es nuestra forma de presentarnos ante los demás. Eso está muy estudiado y bueno, se pueden dar fuentes con respecto a eso. Otro tema muy interesante del existencialismo es el que nos la tenemos que ver con la muerte, sea mediante el suicidio o mediante un suicidio demorado, en el cual yo estoy trabajando en este tema, que una vez que nacemos, pues la muerte está ahí, ¿no? Es el gran muro que acaba todas esas aspiraciones, todos estos proyectos, y existencialmente nos produce cierta angst, es decir, estrechez, angustia. Y cada uno lo da, pues, la respuesta que puede. Unos se olvidan, para ellos la muerte no existe, otros están todo el día meditando en la muerte, ¿no? Otros, bueno, pues son felices, pues vamos, pues diciendo que qué bello es vivir, ¿no? Pero si hurgamos un poco en cómo es nuestra estructura existencial, veremos que la muerte está ahí. Está ya casi, bueno, el niño que nace estructuralmente está ya llamado a la muerte. Esto es lo que dice pues, Martin Heidegger y posteriores existencialistas, pero también como españoles, y aquí hay que coger la literatura, por ejemplo, del barroco, estoy leyendo de vez en cuando pues, a un gran eminente escritor, Fray Luis de Granada. Es una pena que nuestros alumnos ahora ya no lean a... Bueno, por lo menos que existe Fray Luis de Granada o Baltasar Gracián. Te coges a Luis de Granada y dices, pero este es ya no es que sea un preexistencialista, sino que es existencialista, bueno, como la copa de un pino. Os voy a leer una frase que viene en el Tratado de la Creación y de Dios de Fray Luis de Granada, dominico, de la época del barroco. La vida de este hombre a mí me encanta porque yo estaba ahí en Scalaccelli, en Córdoba, estaba en donde vivía él, su madre era, bueno, pues la que barría el convento y luego tenía muchísimas dotas y le cogieron de fraile, ¿no? Nos dice en el fin último del hombre, esto hay que, claro, hay que retrotraerse a Aristóteles porque esto está ahí basado, a Santo Tomás posteriormente cuando dice ¿qué es lo que hace felices a los hombres? Y entonces hablando del fin del hombre, él nos dice, os digo que se recomienda mucho la lectura de Fray Luis de Granada, ¿eh? Verás la mayor parte de los hombres vivir como bestias brutas, siguiendo el ímpetu de sus pasiones, sin tener en cuenta con ley de justicia ni de razón más que la tendrían unos gentiles que ningún conocimiento tienen de Dios. Lo de Dios, bueno, evidentemente, bueno, yo esto me lo salto, pero ni piensan que hay más que nacer y morir. Verás maltratados los inocentes, perdonados los culpables. Nos tenemos ahora, está muy presente ciertas cosas y que vemos en la televisión, como a una gente, pues un pobre miserable se ceba la justicia, uno va y amansilla a la cárcel y ves el perfil pues marginal de los que están ahí, ¿no? Penando penas, porque a lo mejor por 6.000 eurines han estado ahí pues pasando coca, les han pillado, hablas con ellos y te da un poco cuenta de dónde estamos. Menospreciados los buenos, honrados y sublimados los malos. A los malos generalmente cuando salía Berlusconi y Gil se le hacía un aplauso casi, vamos, es increíble, si uno tiene un poco de inteligencia lo que se ve, y encima la gente les defiende. Verás los pobres y humildes abatidos y poder más en todos los negocios en favor que la virtud. Verás vendidas las leyes, despreciada la verdad, estamos ahora con la posverdad y todas estas cosas, perdida la vergüenza. Bueno, es que aquí haces una tesis. Si miráis el perfil político de muchos políticos, veréis que los que más tienen vergüenza son los que a lo mejor más virtud tienen. Y los más descarados son los que se pasan por el forro de las narices, como nos dijeron los sofistas, pues las leyes y todas las ordenanzas. Esa psicología os encarezco a que la estudiéis viendo los personajes.
muy buena dicción, pero ¿qué hay después en su conducta moral, etcétera? Seguimos aquí, que es estragadas las artes. Bueno, cuando ahora vas allá al museo y te quitan la mandarina, que es de la obra de arte, pues ya esto es para reírse, ¿no? Adulterados los oficios y corrompidos en muy gran parte los estados. Verás a muchos perversos y merecedores de grandes castigos, los cuales con hurtos, con engaños y con otras malas maneras vinieron a tener grandes riquezas y a ser alabados y temidos de todos. Y verás a estos como a otros que apenas tienen más que la figura de hombres puestos en grandes oficios y dignidades. Este libro, bueno, pues sigue mucho más, pero es simplemente para que veáis que esa sensación de injusticia, pues te hace un poco a veces, yo creo que con razón, que la gente que está en este mundo diga, ¿pero qué pasa? Que aquí hay gente que por hacer muy poco es altamente honrada y otros por hacer mucho totalmente desestimados. Creo que hay que poner toda la intelectiva que se decía en la escolástica para ver qué está ocurriendo. Y además con todo el tesón. Esta sería la segunda fuente, el existencialismo, por una parte. Ahora, ya que hoy ha salido Freud, que yo creo que es un autor de referencia, Freud nos dice desde el psicoanálisis razones para estar mal. Freud, como sabéis, bueno, era hijo de su madre y era un privilegiado, tuvo la suerte de, bueno, siempre de ser muy favorecido con respecto a sus hermanos para poder estudiar, pero una de las cosas que no podemos dejar de tener en cuenta es lo que dice Freud, aunque no estemos de acuerdo con el psicoanálisis, pero hay una forma de hablar de él que viene a decir lo mismo que decía Platón. En nosotros hay tres instancias, hay más. Está por una parte esta, el principio de realidad, el yo. Estamos ahora aquí. Pero por otra, y es aquí donde hay que hacer, bueno, toda la mención a Schopenhauer, a Nietzsche y a todos estos grandes autores que nos han dado otra forma de ver lo que somos. Está el ello. El ello con mayúscula es una estructura inconsciente que, como sabéis, nos dirige, según Freud, sin ser conscientes de ello. Es decir, que nosotros a veces queremos hacer una cosa y manifiestamente lo hacemos así, pero de forma a lo mejor más latente, cuando estudiamos nuestros sueños, etcétera, podemos ver ciertas cosas que no van muy en consonancia con ese yo de principio de realidad. Y luego está el superyo. La estructura de superyo es el deber. Todos nosotros tenemos que luchar para intentar ese equilibrio. Es decir, yo les digo a los chavalas de clase, me apetece estudiar el examen, bueno, me apetece, pero recibo un WhatsApp de mis amigas. El ello, es decir, salir por ahí al húmedo y a pasármelo bien. Y por otra parte el superyo, es decir, tienes que estudiar. Bueno, ¿quién gana? Pues dependerá de cada uno, cuáles son las introyecciones que tiene en su personalidad y ahí más o menos ganará. En cualquier caso, creo que a todos nos apetece más, a veces, salir por ahí de marcha, conocer gente y todas las sanciones que nos hace esta sociedad, a veces tan, digamos, pues obsoleta, de represiones, etcétera, pues nos lleva a un malestar del individuo. Es decir, tenemos un cierto derecho porque estructuralmente venimos así dados, es decir, no hay otra. Sí, si fuéramos solo un yo, el principio de realidad, pues nos olvidaríamos de eso, pero ahí es donde está la gran riqueza nuestra, el ello y el superyo, que es el que nos tiene que de alguna manera corregir y si no llegamos a las psicopatías, sociopatías, etcétera, ¿no? Esto desde el psicoanálisis. Bueno, ya Platón había dicho que están las tres, el auriga, que es el alma racional, luego el alma irascible y luego el alma concupiscible, es lo mismo, ¿no? Y luego, muchos más siglos después, Freud dice lo mismo. Y por otra parte, nuestro derecho a estar mal, voy a hacer un poco aquí más de, si me permitís, didáctica, porque a lo mejor esto algunos lo conocen y otros no, y a lo mejor lo conocéis todos, pero bueno, por esa incomunicación. Vamos a ver. Hay una escuela aquí que hemos citado, que es el conductismo. El conductismo estudiado desde una fenomenología de la conducta, cuando se estudia bien y no se coge lo que dicen los curas, que es estímulo-respuesta, observaremos que el discurso behaviorista, es decir, del estudio de la conducta, estudia muchas cosas que hay que explicarlas. Y una de ellas es que, fijaos, yo todavía, Vicente, tuve la suerte de en Salamanca, en la facultad, trabajar con ratas albinas, pibas, porque ahora el decano,
que es amigo mío de la facultad de allí, pues ya trabajan con ordenador. Hay una gran diferencia entre trabajar con seres vivos a trabajar con muñequitos y virtual, ¿no? Llamamos a los sujetos, nosotros, según los psicólogos, a mí una vez en la carrera me preguntó una canaria y dice, ¿quieres contribuir para este experimento como sujeto? Y yo me sentí un poco mal, dice, madre mía, como sujeto, ¿qué me hará esta mujer? Me hará guapísima, por cierto. Y bueno, pues al final, yo qué sé, ¿no? Y el tema es este, somos desde el conductismo sujetos operantes. La ratita que está pulsando la palanca en el laboratorio es un sujeto operante, sujeto que opera, es un participio presente del operar. ¿Y qué quiere decir esto? Nuestro derecho, estoy con esto, nuestro derecho a estar mal va a estar aquí. ¿Por qué? Porque esto es una paradoja, que yo acabo de mandar pues un artículo a un psicólogo granadino que vamos a hacer un homenaje a Skinner, y ha tenido la cortesía de preguntarnos a unos cuantos de aquí de España, y yo le he titulado así, la paradoja del sujeto operante. Por una parte, somos operantes, actuamos en el mundo, ¿vale? Bien, chachi, pero ojo, por otra parte, somos subiectus, sujetos, es decir, sometidos. Es una paradoja, porque estoy sometido a operar. Si quiero seguir vivo como Charlton Heston en Ben-Hur, tengo que hacer así, remar, sabéis que es una película, es decir, estoy sometido a operar porque si no, no me libro del latigazo. Si quiero que me paguen a final de mes, o cada uno allá según cómo le paguen, depende del contrato, pues tiene que estar sometido a hacer cosas para recibir algo a cambio. Esto es lo que quiero yo insinuar, que si estudiamos a los niños desde pequeños y observamos muy bien, podemos ver cómo se nos va condicionando pues, para lo que hemos llegado a ser. Y hemos sido exitosos en lo que estamos ahora, con toda la posibilidad de luego cambiar. Yo creo que si estoy de profesor de filosofía en el Padre Isla es porque no me ha quedado mucha más, es decir, me han conducido por ahí las contingencias de refuerzo. Otra cosa, hablar de meritocracias, etcétera, me parece gratuito, ¿no? Y por una parte no olvidar que estamos sometidos a operar. Es decir, tú puedes coger a un niño tonto desde pequeñín, tu tío, y te puede empezar a dar clases de tenis. Ese deporte estar muy favorecido en España, porque sí, porque en otra tribu no, y hacer de ese niño un gran raquetista, no solo ver ese programa, pero bueno, sé que existe. Y entonces, ese en el fondo es un sometido a tener que actuar para conseguir refuerzo. Creo yo que como todos. La paradoja del sujeto operante es que nos lleva a decir que operamos, pero estamos sujetos a esas cadenas conductuales, y eso es lo que hay que observar. Ahí vamos a William James. ¿Hacemos lo que nos gusta porque queremos o queremos porque lo hacemos? Hay unos bucles conductuales que son muy difíciles de coger si no hacemos un análisis funcional de la conducta, a lo cual, bueno, pues ya luego hablaré algo, porque no se puede pasar, no se puede solo enseñar integrales, ya que mi amigo Carlos Madrid es un eminente profesor de matemáticas, no se puede solo enseñar derivadas integrales, hay que estudiar una psicología. Desde mi punto de vista, la palabra psicología habría que fulminarla y llamar una tecnología o una ciencia de la conducta, para hablar en plata. En este sentido, el conductismo nos dice que todos nosotros estamos programados. Si leemos Ciencia y Conducta Humana, de Skinner, y de los posteriores análisis, todos los trabajos, todas las relaciones están sometidas a programas que los que habéis estudiado la disciplina saben bien. Programa de razón fija, pues vendo tantas enciclopedias y por vender 5 me dan un refuerzo, lo que sea, monetario. Un programa de razón variable sería cuando la chica a la que me gusta le doy un poco, le tiro los tejos, me hace caso y luego al día siguiente pues no, entonces te vuelve ahí un poco majara, y esos programas de razón variable son muy buenos. Luego están intervalo fijo, intervalo variable, tándem y totalmente se puede estudiar la persona desde la institución en la que está. Es decir, es verdad que Freud, con toda esa literatura de Sherlock Holmes, fue brillante a la hora de decir, bueno, pues es esa literatura romántica de apelar a lo inconsciente, pero lo podemos estudiar muy bien conscientemente. Es decir, ¿por qué yo hago lo que hago? Hombre, pues hay que analizar
lo siguiente. Estudiamos las instituciones en las que estamos. Cada uno de vosotros, algunos de aquí, me puede constar que han tenido trabajos buenísimos, en los cuales tenían éxito, y desgraciadamente surgieron ciertas cosas en las circunstancias y han tenido que saber rehacerse, y ahora están sometidos a otros programas. El problema, y esto es para que se os quede un poco así claro en este barrido a vuela pluma, es que hay contradicción, conflicto entre nuestros programas. No simplemente como una rata que la metemos en el laboratorio y siempre la tienes ahí programada. Tú quieres que haga 7000 pulsaciones a la palanca y se puede hacer sin obtener refuerzo. Es decir, puede estar una ratita igual que uno ahí en el bingo, a ver si le toca la lotería, y estar así, emitiendo operantes, por eso es un sujeto operante. 7000, cojamos las máquinas tragaperras en las cuales se basa todos los programas de razón variable, etc. Entonces la cuestión es que hay que estudiar la institución en la que estamos, y a veces hay conflictos. Os voy a poner uno, muy fácil. Nos sale un trabajo muy bueno, pero también, que a veces por la ley de Murphy nos pasa, nos sale al siguiente día pues otro también muy bueno, pero son incompatibles. Y ahí el sujeto entra en un conflicto porque dice, ¿qué me quedo? ¿Aquí en León o me voy a Berlín, a Bonn, que es una maravilla? El tema está que cada uno de nosotros, si analizamos científicamente la conducta, pues no se la salta un payo. Si hubiera algún gitano, o un payo o un gitano. Es decir, que no es difícil entender mucha de nuestra conducta. Es verdad que se necesita pues estudiarla, y se necesita estudiarla pues de una forma minuciosa, porque si no te quedas en el estímulo-respuesta. La cosa es muy complicada en ese sentido. O que te surgen dos amores. ¿Quién no le ha pasado? Es que por una parte te sientes reforzadín por aquí, o cuatro, te pueden salir 4 amores, ¿no? Eso en la juventud puede pasar, entonces te has hecho totalmente un lío. ¿Por qué? Porque estás, por aquí te refuerza Marta, por aquí Pepe, si fuera, por aquí Marcos, entonces estás como una ratita en el laboratorio. Y eso es muy complicado. Entonces, en esa tesitura estamos nosotros, y por eso digo yo que tenemos derecho, desde el existencialismo, desde el conductismo, desde el existencialismo, a estar jodidos. Hay veces que estamos jodidos. ¿Por qué? Porque te toca lo que te toca. Y pensad que si nos toca pues cambiar a un trabajo diferente con otra gente, bueno, ahí el yo se olvida, Si tú estás bien con una gente, todo eso se escapa, tus pensamientos, ay, la vida es muy... Eso se escapa, depende de dónde estás. Los ambientes son decisivos. Hay uno que estudió mucho y muy bien este tema, es Ortega y Gasset, Yo y circunstancia, El hombre y la gente, etc., como suena. Para ir ahora con la posibilidad moral de combatirla, ahí podríamos sacar mucho más de por qué estamos fastidiados, Podríamos ir al budismo, que tiene una verdadera sabiduría de la existencia. ¿Qué posibilidad, una vez dicho lo jorobados que estamos, qué posibilidad tenemos de combatir moralmente esto? Bien, digo posibilidad, no deber. ¿Por qué? Porque no hay ningún deber. Hay deberes, bueno, por los que estás obligado conductualmente, pero no hay ningún deber moral para comportarte de otra manera. Hay posibilidades. Y ojo, si hay posibilidades morales de combatirla, también hay imposibilidades. Es decir, yo no creo que todo sea posible. Así como dicen los anuncios de ciertas zapatillas y tal, todo es posible, yo creo que eso no es fácil, no es posible. Vamos a ver, por ir a las vivencias de la vida, La posibilidad moral de combatirla es, yo creo, difícil de conseguirla en la educación, pero imposible sin ella. Es decir, no se puede decir que valores éticos, o como quieras llamarlo, es una asignatura, bueno, pues que tengo que aguantar aquí unos de primero de la ESO. No. Esa cosa que está totalmente reprimida, hay que explicarla por, yo creo, gente ya muy hecha, muy domada, no vale cualquiera, y que enseña a los niños cosas que desde la psicología son totalmente operativas. Por ejemplo, derechos asertivos, desde un punto de vista crítico. Tengo derecho a cambiar de opinión. Eso lo he trabajado yo este año con mis profesores en el instituto. Les ha encantado. Tuve la suerte de hacer esto con ellos y decir, joder, y reconocíamos lo importante que es derecho a cambiar de opinión.
Sí, ahora voy a votar a Vox porque me apetece. Fíjate tú, ayer dije eso, pues hoy cambio. Y mañana a lo mejor Izquierda Unida, si es que existe, que ojalá exista, ¿no? Entonces, hay una cantidad de tabúes mentales, de zonas erróneas, como diría pues, algún psicólogo, que yo creo que ese es el mejor libro, porque los otros eran totalmente etéreos, pues enseñar a los chicos seriamente dónde estamos. Y hay que explicarles, claro que sí, biología, la ley de la supervivencia, hay que explicar eso, pero también hay que enseñarles que en esta vida hay gente que se quiere llevar el gato al agua de una manera topa a mí, Y entonces, cuando tú se lo explicas en la educación pública, no solo a 4 privilegiados, tiene que quedar muy clarito de que aquí todos tenemos derechos y deberes, que es una de las cosas que Ortega encarece en la reunión de las masas, que aquí la gente solo quiere derechos, pero pocos deberes. Entonces, la educación tiene que ser una educación crítica, entiendo yo, una educación que ya diga está bien, cuando ve estructuras de poder, gente que se lo lleva crudo totalmente sin una filosofía que te ponga un poquito en tesitura de dónde estamos. Las habilidades sociales, por otra parte, me parece que son muy revisables, pero fundamentales. Yo creo que las habilidades sociales es una de las cosas más importantes que a los profesores no se les enseña. A los médicos no se les enseña. Y creo yo que muchas veces a los psicólogos, porque eso lo aprende uno cuando ha salido de la facultad, dice, o sea, nos habéis metido un rollo de psicometría impresionante. Estadística, que yo nunca la he usado, 2 años de estadística, para nada. Y luego, a lo importante, es decir, el contacto humano, saber emitir operantes, cuándo hay que, los estados emocionales de la gente, etc. Nothing de nothing. Fundamental. ¿Qué ocurre? Que quienes hacen las leyes no saben esto. Claro, es que si alguien... lo saben de oídas, pero ojo, es que el tema de las habilidades sociales es fundamental, porque eso si no nos lleva a depresión, a mayor ansiedad, etc. Pero no solo habilidades sociales, claro. Hay que hacer una escuela, yo creo, crítica, de filosofía, de combatir contra todos esos anteriormente descritos, ¿no? Del existencialismo, el estar arrojado y decir aquí, vamos a hacer filosofía crítica. ¿Y qué está ocurriendo en este momento? ¿Qué está ocurriendo en este momento que también pasó en otras épocas? Lo que está ocurriendo ahora con nosotros es una cosa que yo creo que hay que reconocerles a los budistas, hay que reconocer a muchas tradiciones sapiensales que nos han dicho que, cuidadín, que aquí hay una falta de tolerancia, hay una inflexibilidad, hay un autoritarismo en el trabajo, como hacen la pelota ya, cuando no es el director a la directorcilla y cuando no a los cargos directivos en todas las instituciones. Entonces aquí la peña no despierta, no dice, no, es que se lo ha dicho el director, bueno, ¿y qué? ¿Qué que lo haya dicho el director o el rey? Es otros tiempos. Entonces una filosofía crítica es peliaguda, pero también tienes que esgrimir tus derechos, tienes que hacerte valer, que nos decía, no me acuerdo, hasta una tía y una abuela, no teníamos por ahí alguna, una prima mía que está por aquí. Entonces cuidadín con esto, porque claro, esta sociedad adormilada totalmente, lo que te hace es, lo que decía antes, el fútbol, pones la 1 y dices, pero esto es posible con el dinero público, en vez de hacer cosas para mejorar a la gente, para generar mayores posibilidades, ¿se les atonte más? Sí, es posible. Yo lo vi el otro día en un bar, porque eso es posible que yo ponga, y te lo ponen allí. A 2 jambas allí, que no sé qué estaban haciendo en la 1, hablando de no sé qué programita y tal. Entonces, inflexibilidad. Hay una inflexibilidad total. A vosotras, a lo mejor me veis así hablando, pero yo creo que me he esforzado mucho por ser muy tolerante a la hora de aceptar las bobadas que a veces decimos, ¿no? Creo que hay que ser muy tolerante. Tolerante no es tolerancia total. Pero si cogemos los radicalismos que están pasando ahora en todos los partidos, incluso en los que van de centro, veremos que de aquí no puede salir nada bueno. Es decir, hay que tener una flexibilidad, como dicen los taoístas, un chi de otro tipo. Es que no puedes entrar al trapo. Es decir, si te insultan, lo primero, contención. Y luego meditar un poco, porque si no, claro, explotaría. Yo no exploto en el instituto muchas veces, pero vamos, porque hay que hacer una mínima para no acabar con las tonterías que te mandan a hacer, con las boberías, ¿no? En los trabajos más dispares. Entonces, el uso de la razón crítica del alumnado o se toma en serio o de verdad esto está perdido o muy perdido. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a una desprogramación.
Es decir, si el condicionamiento, nosotros partimos los conductistas, yo ahora me nombro conductista, pero también me llamo Miguel Ángel, es decir, somos muchas cosas, partimos de una cosa, estamos condicionados, pero ojo, hay posibilidad de contracondicionarse. En una fobia estoy condicionado a las arañas, pero hay posibilidad de contracondicionamiento. Y entonces, claro, hay posibilidad también de, en vez de encender la tele de forma mecánica, hay posibilidad de condicionarse, pero no en el vacío. Hay que condicionarse con otras cosas. ¿Sabéis cómo está ahora el mundo de los libros? Es que, vamos, la gente ya no es que no lea, es que ve un libro por ahí en la calle, yo veo un libro y me lo cojo para casa. La gente ve un libro y, vamos, ni lo mete en la papelera. Es una cosa terrible, ¿no?, lo que está ocurriendo. Entonces, la filosofía crítica, que fíjate, yo este año he dado psicología y a veces por meterte tanto en el temario te olvidas de lo importante, y eso es una autocrítica que me hago, tiene que ser totalmente, pero ¿qué me dices a mí del cerebro? Vamos a trabajar aquí en grupo, vamos a salir a la calle, vamos a ver qué pasa aquí con la persona que está trabajando en la frutería, el panadero, eso es lo de psicología, y luego darles unas pautas del comportamiento humano, para contrastar si la teoría se verifica en la práctica. Filosofía que nos llevaría entonces a una de las cosas que para mí... urgencia. Filosofía que nos llevaría a una de las cosas más importantes, y es ver la cantidad de ideas erróneas en las que nos movemos. Es decir, si ahora estamos en este momento en España, la cantidad de ideas erróneas que tenemos ya casi desde la educación, cuando nos dicen, es que tienes que ser amado por todos, esto nos lo ha estudiado muy bien un americano, Vicente, que a mí me ha dejado siempre alucinado, Albert Ellis, que en gloria esté. Si lo pones en clave conductista, dices, bueno, pues claro, es que se puede operar. Es decir, ¿cómo que tengo que ser amado por todos? Filósofa, ¿cómo te va a contar una charla a todo el mundo? Todos estos problemas de ser perfecto, de ser el mejor, bueno, pues claro, es que te lleva, si no haces eso, a que las niñas que yo tengo en clase muchas veces digo, pero quítate la mascarillina, que era muy guapa. No, que tengo vergüenza. Pues a luchar contra ella, venga, sal aquí a exponer, porque si no es imposible. Entonces, la filosofía nunca puede ser teórica. Tiene que, bueno, mejor, tiene que ser teórica, pero desvinculada a una praxis no tiene sentido. Y ya para acabar, decir que hay que estudiar muy bien las instituciones donde estamos, cómo estamos muchas veces siendo esclavos en estas sociedades que se nos dice que somos muy libres, y el uso de la filosofía, de las ideas del racionalismo, meter un poco de racionalismo en la gente. ¿Por qué? Primero hay que desconfiar de todas estas memeces que nos han metido. Yo soy un chico, bueno, una persona de León, que se me educó en el cristianismo, Dios era tu padre, la democracia ahora te dice, y Sánchez, que existe, cuando ves quiénes se lo llevan crudo, ¿no? Entonces, ¿qué me dices a mí? La filosofía es operar y no tragarse ni una, porque hay que coger al señor, a los señores Platones y a los Aristóteles, y aunque ellos a veces eran los menos demócratas, también darles en donde más les escuece, y decir, chico, ¿qué pasa aquí? Bueno, la salud mental, vaya concepto más estúpido, que no hay por dónde cogerlo. Porque claro, mucha gente le hubieras hecho un psicoanálisis a Van Gogh y ya no hubiera sido Van Gogh. Entonces, es muy complicado todo esto, como sabéis. En suma, que hay una cantidad de dogmatismos en la actualidad que hay que luchar contra ellos, que una sola está inerme. Pero cuando hay una voz crítica, es social, por ejemplo aquí en León, y empiezas a decir, ¿pero qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? Y no hay caminos regios. La verdad es que la filosofía es una cosa muy durilla, cuando empiezas a analizar dónde estamos metidos, que se nos dice, bueno, desde esta gente que es actriz y te vende el Vodafone o no sé qué, ¿no? Y digo, ¿pero cómo pude? ¿Qué me estás contando, no? Entonces, yo ahí soy muy crítico. Si me equivoco, pues mis alumnos cuando yo ya esté ahí con el Alzheimer y tal me dirán, oye, eres un cabrón, que nos dijiste unas tonterías, pero si no, reconozco que alguno te lo agradece, porque a lo mejor te han despertado y tú has intentado despertarle. Como nadie somos sabios todavía hasta que muramos después de media hora después, pues decir que estamos en camino. Esto es una dialéctica terrible, la vida, nunca hay paz, solo la tenía de vez en cuando Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, pero vamos, muy poco en el reclinatorio, y es una lucha, como nos decía Job, y que hay que seguir dando caña, es muy difícil, evidentemente, pero de aquí,
cualquiera de nosotros tenemos que hacernos valer, porque si no, un día robamos 100 eurines y no nos llevan a Abu Dhabi o a algún sitio por ahí. Entonces esto es muy grave y pues nada, hasta aquí, pues muchas gracias por escucharnos y un placer. Bueno, en 2 minutos, pues nada, si quedan 2 minutos, muchas gracias por vuestra presencia. Ya parece que nos van abriendo las cortinas. Eso quiere decir, eso es un discriminativo, claro. Pues hasta la próxima. Sí.